Hace unos siglos, en la Edad Media y antes, si es que realmente ocurrieron esas etapas de la humanidad, la población general de la Tierra y sobre todo en las sociedades occidentales, aunque esto ocurre en otras también, seguía y obedecía lo que sus líderes religiosos les dictaban. Esto ocurría principalmente con la Iglesia Católica como principal ejemplo. Todo lo que ellos decían era la verdad solo porque ellos lo decían, y justificaban todo lo que decían porque supuestamente estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Esas verdades eran fijas e inamovibles, y es de ahí de donde salió el concepto moderno de dogma. Ser dogmático es seguir y obedecer reglas sin importar qué, cualquier concepto vuelto una verdad por imposición, y el sujeto no puede siquiera pensar en cuestionar esas verdades impuestas. El mero pensamiento de que esas reglas y verdades puedan estar equivocadas se considera censurable, reprobable, erróneo e incluso ridículo. Se consideran cosas inamovibles e incuestionables que una población simplemente debe aceptar y acatar. La mayoría de las veces una población está tan inmersa y cegada por los dogmas que se les imponen, que ni siquiera pueden pensar en la posibilidad de que pueda haber otras formas de ver e interpretar las cosas fuera del marco de verdad que se les impone, simplemente porque carecen de todo contexto necesario para ver más allá. Por lo tanto, cualquier cosa fuera de su dogma es una imposibilidad y no puede existir. Luego hay otro factor añadido que es pensar solo en términos prácticos y de pérdida de tiempo, por lo que los sujetos no pueden ver ningún propósito en cuestionar las cosas que ya se saben y se harán estas preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En qué me beneficia? Y para empeorar las cosas con este último punto, si se atreven a cuestionar el dogma, el resultado que obtendrán las personas es ser atacadas, desacreditadas e incluso condenadas al ostracismo por sus pares y por la sociedad en la que viven. Por lo tanto, esto va en contra de su propia supervivencia. Así que la gente en general, especialmente aquellos que tienen algo que perder, no verán ningún sentido e incluso verán peligroso cuestionar cualquier dogma. Y esta es otra razón por la que se mantiene a la gente con miedo, para que no tengan tiempo ni interés en cuestionar nada en absoluto. Para poder analizar cualquier cosa, incluido el tema de hoy, debemos suponer cosas basándonos en lo que consideramos que es la mejor información de que disponemos en cada momento. Como forma de pensar, lo mejor es mantener siempre la mente abierta y la voluntad de sustituir toda la información que podamos tener cuando nos encontremos con información mejor o más precisa. E incluso el criterio de qué es mejor y qué significa más exacto, tiene que evolucionar con nosotros mismos a medida que avanzamos. Así que, basándonos en lo que acabo de decir, la mejor información que tenemos indica que hay un grupo de entidades, humanas y de otro tipo, que controlan lo que ocurre en la Tierra desde las sombras y han estado controlando a la población humana durante al menos unos cuantos miles de años. Esto en sí mismo es un tema enorme, pero sé que al menos la mayoría de los que me están escuchando ahora mismo han llegado a esa conclusión por cuenta propia, así que esa es mi suposición base para lo que viene a continuación. Una de las cosas que más necesita un grupo que domine la sociedad en la Tierra es controlar a la población general para poder explotarla como recurso y también para que no se rebele en contra de ellos. Así que las pruebas demuestran que crearon religiones, y el dogma con ellas. Todo bajo la premisa básica de que si vas en contra de lo que dicen, serás totalmente castigado de la más dura de las maneras. Pero básicamente la imposición del dogma religioso es la mejor manera de controlar mentalmente y guiar la percepción de la población en general, y con ello crear toda una realidad con su conjunto de reglas y leyes que funcionarán a favor de quien esté controlando dicha sociedad, ya que fue deliberadamente diseñada por ellos mismos. Así, la religión y su dogma fueron diseñados con el único propósito de contener y guiar a la población dentro de la sociedad que controlan. Pocas personas se atrevían a cuestionar el dogma religioso en aquel entonces, y los que lo hacían eran en su mayoría porque ellos mismos venían de otra religión y su dogma.
Pero incluso los que eran lo suficientemente sabios como para poder analizar todo objetivamente y podían llegar a la conclusión de que muchas cosas en el dogma religioso simplemente no cuadraban, simplemente no tenían manera de demostrarlo. Y aquí es en donde se supone que apareció el método científico, hace unos cientos de años, y como un método aparentemente nuevo de analizar y explicar el mundo. Y aquí es donde surge una de las primeras suposiciones, el olvido sistemático de todo lo que apunta hacia la espiritualidad debido a su asociación inmediata con la religión. Incluso hasta el día de hoy la mayoría de la gente confunde espiritualidad con ser religioso. Esta disociación con todo lo espiritual ayudó a surgir y desarrollar los conceptos detrás del materialismo, y con ellos el principio de simplificar todas las cosas, diseccionar y cortar todo en pequeños pedazos para tratar de explicar el todo. Todo en un intento de explicar todo lo incierto. Esto lleva a una forma mecanicista de interpretar y de analizar todo lo que se estudia. Esto significa que la ciencia humana tiene la clara tendencia a asumir que todo se puede explicar en términos mecánicos. Lo ven todo como una máquina que funciona por sus partes, pensando solo en términos de engranajes y palancas básicamente, descuidando con ello todo lo que tendría que ver con el espíritu. Es entonces cuando nos resulta fácil ver cómo los controladores de la sociedad terrestre vieron la necesidad de controlar y regular la ciencia para que no actuara en su contra. Dicho de otra manera, necesitaban regular la ciencia para que no expusiera las mentiras y trucos que necesitan para controlar a las masas. Así que el cabal, o los controladores allí en la Tierra, empezaron a enseñar ciencia, y para eso desarrollaron el concepto de una universidad moderna, donde podrían tener todo bajo control, lavando el cerebro y guiando la percepción de las nuevas generaciones de científicos. Todo esto que he dicho significa que la ciencia en la Tierra está fuertemente regulada con la intención directa de mantener y dirigir todos sus logros, y mantenerlos bajo su escrutinio y control. Lo que vemos aquí, con bastante claridad debo decir, es que la ciencia en la Tierra no es más que otra religión dogmática. Desarrollada, regulada y diseñada exactamente con el mismo propósito que cualquier otra religión del pasado y del presente, y es controlar la percepción de la realidad, lo que es posible y lo que no, y obstaculizar la capacidad creativa y los límites de la población en general. Para mantenerlos sumisos, obedientes y con miedo. En la Tierra la gente asume que si algo es científico entonces es verdadero y real. Creen ciegamente en la infalibilidad del método científico y aceptan ciegamente como dogma todo lo que supuestamente está científicamente demostrado. Asumen que la ciencia ya sabe cómo funciona todo, y que ya ha descifrado todos los secretos del universo, excepto por los detalles más finos. Esta es, por mucho, la mejor religión que los controladores, sean quienes sean, han ideado. Es una religión dogmática autovalidante que condena al ostracismo, prohíbe y ridiculiza a cualquiera de sus miembros, o a cualquier persona que se atreva a cuestionar lo que ya se ha decidido que son reglas fijas y sus llamadas leyes de la naturaleza.